Bienvenido a la Armada Logística, un espacio donde hablamos de negocios, comercio, logística y emprendimiento, todo con una visión internacional. ¿Te atreves a llevar a tu empresa al siguiente nivel? Empecemos. Hoy, episodio número 11. Esta transmisión es para nuestra comunidad de guerreros, emprendedores y líderes que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Mi nombre es José Manuel Martínez y te agradezco escuchar este audio. Recuerda que ya está disponible nuestro curso de selección y negociación con proveedores para importar. Solo tienes que entrar a armadalogística.com y buscar el botón de Academia en la parte superior derecha. Inscríbete durante este mes y aprovecha un precio preferente de $15. Escuchar de aduanas, aranceles e impuestos genera mucho temor para algunas personas. Pero no tiene que ser así. En este episodio rompemos algunos de los principales mitos sobre este tema. Bueno, pues empecemos con uno de los mitos más populares que yo he visto en grupos de expertos de comprar en China, de comercio exterior, y es importar sin pasar por aduanas. O bien, otra duda que va muy de la mano es: ¿se puede importar sin pagar impuestos? La respuesta a la primera pregunta es un no. Un categórico y rotundo no. No se puede importar productos sin pasar por aduana, o por lo menos de manera legal. La segunda pregunta: ¿se puede importar sin pagar impuestos? Y aquí la respuesta no puede ser tan sencilla porque es una pregunta genérica. Pero ojo, porque yo he visto muchos expertos en comprar en China que la resuelven de manera muy sencilla a través de su metodología. Es que a través de mi metodología no vas a pagar impuestos, te vas a evitar el pagar impuestos, o te venden que realmente hay una manera de evitar los trámites y el pago en aduana, ¿no? O complicaciones en aduana, ¿no? La forma de evitar complicaciones en aduana es hacer el proceso correcto. Y el pago de impuestos va a depender del producto y de la forma en la que estés importando. O sea, no puede haber una respuesta genérica. No es que una metodología en específico ayude a que tú ya no vayas a pagar impuestos de ningún producto. Dependiendo de tu producto, tú vas a tener que hacer ciertos procesos y pagar ciertos impuestos. Es así. No te puedo vender que la metodología, por ejemplo, nosotros que tenemos nuestro curso de Empieza a Importar, yo no te voy a decir que con el supercurso que nosotros tenemos te vas a evitar de todo esto. No, más bien te enseñamos cómo hacer el proceso correcto, para eso sí, arriesgar lo menos posible. Pero ojo, no hay una metodología para evitarte el pago de impuestos. Hay algo que se llama despacho simplificado, y es que a veces hay confusión respecto a esto. Una cosa, bueno, el despacho simplificado es una excepción a la regla. Hay una regla que es que hay que hacer un proceso de importación con pedimentos y todo, y hacer el pago de impuestos correspondiente, y para eso hay que hacer una clasificación arancelaria correspondiente, pero hay una excepción a la regla, que es el despacho simplificado. Esta excepción únicamente la vamos a ocupar cuando hacemos una importación personal. Ojo, una importación que no sea para producción o para comercio, es decir, que no esté yo importando para después querer vender. Esa es una importación para comercio. Entonces, mientras no sea ninguno de estos ejemplos, si es una importación a nivel personal, entonces puedo utilizar el despacho simplificado, y el despacho simplificado únicamente lo voy a usar cuando estoy utilizando el servicio de paquetería, cuando estoy haciendo mi importación por medio de un servicio de paquetería. Si tienes dudas acerca del despacho simplificado, podemos en un episodio posterior hablar de este tema, que es el despacho simplificado. Pero tengamos claro este tema. La respuesta es: depende del producto, sobre todo del producto, también de el motivo de la importación. Importar sin intermediarios. Esta es otra duda, una pregunta que de hecho nos hicieron a través de redes sociales. Oye, es que garantízame que tu metodología, el curso que tú me estás vendiendo de Empieza a Importar, el entrenamiento que tenemos, me va a ayudar a importar, pero sin utilizar ningún intermediario. O sea, yo no quiero utilizar ni agentes aduanales, ni forwarders, ni paqueterías. Y mi respuesta fue categórica, y es: este curso no es para ti. ¿Por qué? Porque si bien pudieras importar sin intermediarios es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque
tendríamos que asumir que tú tienes todo el conocimiento del proceso, así como lo tiene un agente aduanal. Y esto no va a ser así. Entonces, por eso es que yo te recomiendo que sí utilices intermediarios. Ojo, porque también veo muchos expertos en compra de China que están vendiendo metodologías en la cual no vas a utilizar un intermediario. Y esto no es correcto, porque si bien hay formas de importar, por ejemplo, utilizando paquetería, en donde de todas maneras la paquetería es un intermediario, pero si de alguna forma no quieres utilizar agentes aduanales o algún otro tema, puedes hacerlo por paquetería, pero la paquetería solo te va a ayudar cuando estás empezando, o sea, te va a ayudar a validar tu modelo, te va a ayudar los primeros meses. No puedes esperar que montar toda una empresa en una metodología o en un proceso que es por paquetería. Entonces, ojo con todo esto. Sinceramente, yo no te recomiendo importar sin intermediarios. Es muy riesgoso y es muy costoso. ¿Por qué costoso? Porque aunque tú no pagues honorarios y complementarios, es lógico que no tengas el mismo conocimiento que tiene un agente aduanal en el proceso, y un agente aduanal te va a ayudar a hacer las formas de los procesos de manera adecuada, de tal manera que no incurras en costos innecesarios. Entonces, ojo con que me lleva a lo siguiente: evitar agentes aduanales me ahorra costos. Hay esta creencia de que si yo evito trabajar con agentes aduanales me voy a evitar ciertos costos, y esta es una creencia totalmente errada. Es incorrecto totalmente. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar a tener el mismo conocimiento que un agente aduanal, ya lo decía anteriormente. Entonces, la función de un agente aduanal es evitarte estos costos innecesarios y que realmente pagues lo que tienes que pagar. Entonces, quítate eso de la mente. Lo que sí es que tienes que trabajar con un especialista realmente de calidad profesional. A veces eso no es tan fácil, ¿no? Yo sé también que hay agentes aduanales que dan un servicio de mala calidad, o agentes aduanales que dan un servicio de muy buena calidad, muy profesionales. Entonces, ahí sí es el trabajo de estar buscando un buen agente aduanal. Pero otra cosa es no trabajar con un agente aduanal. Eso para mí es muy, muy costoso. Puede llegar a ser muy costoso. Todo lo que te puedas llegar a ahorrar de honorarios y complementarios, pues lo vas a terminar pagando con una operación mal hecha. Que incluso la hagas tú mismo, pero que pueda estar mal hecha porque obviamente no tienes ese conocimiento. Puedo ahorrar impuestos declarando un valor menor. Un mito también muy popular, en donde las personas a veces con poco conocimiento del proceso ven que realmente el pago de impuestos va ligado directamente al valor factura, y entonces dicen, bueno, si mi valor factura es 100, ¿qué tal si yo le pido a mi proveedor que me haga una factura por 20? Entonces esto va a hacer que pague menos impuestos. Sí, pero vas a incurrir en un tema llamado dumping, y el dumping es ilegal y te puedes llevar multas muy grandes, o incluso que te quiten tu padrón de importadores y que a tu agente aduanal le metan un PAMA. Entonces es un riesgo demasiado alto. Yo te recomendaría no hacerlo. Es como el tema que hablábamos de los productos clon. Si no has visto ese episodio, si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo, donde decíamos que pues que sea negocio o que se pueda hacer no implica que eso esté bien hecho, sobre todo cuando ya vas teniendo una empresa que va aumentando sus volúmenes de ingreso. Es importante que reduzcas al mínimo posible todos estos riesgos y todas estas malas prácticas que se pudieran llegar a presentar, pero de entrada te lo digo, es ilegal. No lo hagas, no te arriesgues a hacerlo. Importar por Estados Unidos me ahorra impuestos. Otro tema también muy interesante, en donde el argumento es que si tú importas, en vez de que tu importación llegue a México, llegue a Estados Unidos, y que en Estados Unidos, como se pagan menos impuestos y el proceso es mucho más ágil, te piden menos requisitos, y en parte es cierto, te puedes llegar a ahorrar cierto tema de impuestos y ciertos requisitos que te pide el gobierno mexicano. Pero ojo, ¿qué pasa con el IVA y el ISR? ¿Por qué? Porque al hacerlo de esta forma no vas a poder hacer deducible lo que estás pagando, y entonces va a tener que jugar en tu ISR y vas a tener que pagar impuestos sobre esto, y vas a hacer un desastre tu contabilidad. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Te puede dar ciertas ventajas? Sí, te puede dar ciertas ventajas, pero la gran desventaja es que como no va a ser deducible, entonces vas a tener todo un tema complicado con tu contabilidad.
Esta forma de importar te puede servir igual que la paquetería cuando vas empezando, cuando quieres validar tu modelo de negocio, a lo mejor los primeros meses, pero lo antes posible tienes que buscar hacer una importación directa a México pagando los pedimentos correspondientes. ¿Por qué? Porque de otra manera estás cayendo en un riesgo muy, muy alto. Entonces, ojo con hacerlo de esta forma, ojo también con todas estas metodologías y personas que te venden la gran solución a importar. ¿Por qué? Porque realmente son metodologías, son procesos que únicamente le van a servir a personas que importan en chiquito. Mientras tú no crezcas, mientras tú no aumentes tus operaciones, te va a servir. Pero cuando ya llevas un cierto volumen, esto no te va a servir y al contrario, te va a bloquear, te va a limitar el crecimiento de tu empresa. Entonces también ten mucho cuidado con este tipo de metodología. Yo te recomiendo pues empezar lo antes posible, hacerlo de la manera adecuada por tu empresa. Puedo importar sin estar dado de alta en el SAT. Igual, bueno, muchas personas que a veces son emprendedores, novatos o que llevan ya mucho tiempo trabajando sin darse de alta en el SAT o darse de alta en Hacienda como tal. Entonces buscan importar sin darse de alta en el SAT. Y vuelvo al punto, lo puedes hacer, de que lo puedas hacer, sí lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque siempre va a ser algo que limite el crecimiento de tu empresa, te va a perjudicar en muchos aspectos. Además, hoy cada vez la autoridad está mucho más al pendiente de todo esto. Entonces, yo te sugiero que antes de pensar en hacer un negocio de importaciones, te des de alta en el SAT. ¿Sí? Te des de alta en el SAT, veas los requisitos, veas qué se tiene que hacer para regularizar tu empresa, porque de otra forma vas a entrar en más problemas de los beneficios que pudieras tener al realizar importaciones. Sé que muchos igual te están vendiendo la idea de que se puede hacer, de que no hay problema, de que puedes, sí, claro, puedes hacerlo, pero es mucho el riesgo que corres y siempre va a ser algo que te limite. Date de alta en el SAT, por favor, no es tan complicado. Obviamente hay que pagar impuestos, obviamente, entonces tienes que incurrir en obligaciones, pero infórmate, capacítate, desarróllate para que conozcas la regla y puedas hacer que las reglas funcionen a tu favor. No te las saltes simplemente de manera burda o de manera ilegal. Conoce la regla y aprende a utilizarla a tu beneficio y a tu favor. Yo no te voy a vender la gran metodología para evitar pagar impuestos y evitar todas estas complicaciones. Lo tienes que hacer como empresario, como emprendedor, lo tienes que hacer. Entonces, no vengo a venderte soluciones fáciles, vengo a decirte lo que es real y lo que te va a permitir que realmente tu negocio funcione. Si la autoridad retiene mi mercancía es por mala suerte. Y bueno, finalmente el tema de que muchas personas piensan que es mala suerte si la autoridad te cobra impuestos o si la autoridad pone sanciones o si la autoridad te pone ciertas multas. El tema de que la autoridad revise tu mercancía, la autoridad puede hacerlo sin problema, o sea, es parte de sus obligaciones y de los derechos que tiene. Entonces, puede revisar tu mercancía, te va a pedir el pago de impuestos. Entonces, tú más bien debes de tener contemplado el pago de impuestos para el caso de que la autoridad revise tu importación. Por otro lado, el que la autoridad te llegue a sancionar quiere decir que tú no estás cumpliendo con un procedimiento de manera adecuada. Entonces no es mala suerte, es el hecho de que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones. Entonces, quitémonos ese mito, quitémonos esa creencia de que es buena o mala suerte, es saber el proceso y ejecutarlo de manera adecuada, asesorarte con un buen especialista, con un buen profesional, y eso es lo que evita que pagues multas y que pagues recargos y que realmente los impuestos pues es una obligación que tienes que pagar. Entonces, si la autoridad detecta tu mercancía y te hace pagar impuestos, no es que sea mala suerte, más bien tuviste buena suerte si es que no te hicieron pagar impuestos de alguna forma, pero los impuestos es más bien algo que tú tienes que pagar. Es claro que existen muchos mitos
relacionados con los impuestos de importación, pero es importante que investigues y que te informes de manera adecuada. Estar informado te ayuda a reducir riesgos y costos en tu proceso de importación. Si tienes dudas sobre impuestos relacionados con la importación, déjamelo en los comentarios y haré más contenido relacionado con el tema. Bienvenidos a la Armada Logística, el lugar en donde eliminamos los mitos sobre logística, comercio, negocios y emprendimiento internacional. Guerreros, muchas gracias por todo, por sus valoraciones en Spotify, por sus me gusta y comentarios en YouTube y iVoox, porque ustedes hacen que esto funcione. Ustedes son la Armada Logística. Yo me despido desde mi trinchera, no sin antes recordarles que nos vemos la próxima semana en un episodio más en el que hablaremos de cómo convertirse en mayorista. ¿Tienes un negocio de distribución local y te gustaría ir al siguiente nivel? ¿Te gustaría ser mayorista? En el siguiente episodio te voy a decir cómo puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio.